Muy buenas, después de un tiempo de estudios salvajes, vuelvo a la carga con otro vídeo de Arduino fácil. La electricidad es energía que fluye a través de los conductores eléctricos, como cables, conectores o componentes electrónicos. La energía eléctrica se puede convertir en otras fuentes de energía como la luz o el sonido, o también en energía mecánica. Los componentes que utilizarás para realizar dicha transformación se llaman transductores. Los transductores transforman otro tipo de energía en eléctrica y viceversa. Si los transductores se convierten en otro tipo de energía en eléctrica, se llaman sensores. Y si que convierten electricidad a otro tipo de energía, se llaman activadores. En este vídeo vamos a construir circuitos eléctricos con nuestra placa Protoboard incluida en el kit starter de nuestro Arduino Uno. En un circuito, la electricidad fluye desde un punto de energía mayor hacia un punto de energía menor. La energía mayor se representa como un punto positivo. En el menor punto de energía del circuito se dice masa o negativo o GND, y es donde los electrones se concentran en su camino a través del circuito. Un circuito convencional tendrá una resistencia por la cual circulará una corriente eléctrica limitada precisamente por dicha resistencia. Además tendrá una carga que actuará como sensor o activador. Es muy corriente que ciertos circuitos no presenten resistencia eléctrica propia, sino que utiliza la propia del circuito, es decir, la resistencia interna de los componentes. Y como puedes ver, un circuito sin resistencia eléctrica y otro mismo con resistencia presentan valores diferentes de corriente. Por eso podemos establecer que la intensidad de un circuito eléctrico o malla eléctrica depende de la tensión aplicada a dicho sistema entre la resistencia del mismo. La tensión es la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos. Por lo tanto, ya tenemos los conceptos básicos para crear un circuito eléctrico. Dando por sentado que sabes utilizar una placa Protoboard, vamos a empezar directamente con el desarrollo de esta práctica, utilizando el Arduino Uno conectado a nuestro USB del PC para alimentar un diodo LED y una resistencia de 220 ohmios. El siguiente circuito, como puedes ver, se conectará entre la salida de tensión de 5 voltios y cualquiera de las GND de la placa. Antes de conectar el Arduino Uno al puerto USB, monta el circuito en la placa Protoboard, como puedes ver en la secuencia. Vamos a introducir un pulsador para controlar el paso de la corriente a nuestro antojo. Y teniendo en cuenta que el ánodo del diodo es la patilla más larga y positiva. Ahora, como puedes ver, una vez montado el circuito ya lo puedes conectar al Arduino Uno a través del puerto USB. Observa que el resultado es obvio. Cada vez que pulses en el interruptor, la luz del diodo se enciende. Es decir, que estás permitiendo el paso de la corriente a través del circuito cada vez que cierras el interruptor. En el circuito anterior conectábamos en serie todos los elementos del circuito, de manera que cuando cerrábamos el circuito pulsando el interruptor circulaba una única corriente por todos sus componentes. Introduciendo otro interruptor y conectándolo, de acuerdo, estás viendo la pantalla con otro puente y un interruptor al lado, estaremos conectando en paralelo el circuito, y para cada pulsación de cualquiera de sus interruptores se encenderá el diodo LED. Las clavijas digitales del Arduino Uno pueden leer dos estados, cuando hay voltaje en una clavija de entrada y cuando no lo hay. A este tipo de entrada se la dice digital, ya que los estados que maneja son los de alto nivel y bajo nivel.
Cuando ponemos una clavija de output en posición alta con la instrucción Digital Write, estamos encendiéndola. Si medimos con un voltímetro entre la salida y masa, obtenemos 5 voltios. Si ponemos la clavija de output en low, la apagaremos. Las clavijas digitales de tu Arduino Uno pueden actuar como entradas o salidas de acuerdo a la función que tú le asignes mediante código. Si las configuras de salida con Digital Write, se activarán las clavijas para poder alimentar un LED, un servo, un circuito eléctrico, etc. Si la configuras como entrada, puedes utilizarla como diagnóstico de circuito teniendo en cuenta que la clavija 0 y 1 sirven solo para comunicarse con el ordenador. Vamos a montar el circuito siguiente que puedes ver en pantalla. Estará compuesto por 3 diodos LED, 2 rojos y un verde, un interruptor y 4 resistencias de 220 ohmios o equivalentes y una resistencia de 10 kiloohmios que actuará como pull down en caso de que el interruptor esté abierto, es decir, en bajo. Conectaremos la alimentación igual que el anterior circuito en la placa. Colocaremos los LED de la placa de manera que sus cátodos, las baterías cortas, se conecten a tierra a través de la resistencia de 220 ohmios como puedes ver en la imagen. Repite lo mismo para cada LED y deja el último LED, el verde, como puedes ver en pantalla. Coloca el interruptor en la placa protoboard y conéctalo a la alimentación por un lado y por el otro lado coge un conector y conéctalo al output 2 del Arduino Uno. A continuación, conecta en paralelo con este extremo la resistencia de 10 kiloohmios a negativo de la alimentación. Ya para terminar, lo que nos queda es conectar los ánodos de los diodos, las patillas largas, sin conectar al Arduino, teniendo en cuenta que el verde se conecta al 3, el primer rojo al 4 y el segundo al 5, como puedes ver en pantalla. Cada programa de Arduino tiene dos funciones principales, llamadas setup y loop. Estas funciones son obligatorias y se declaran con la instrucción void que te sonará si has estudiado un lenguaje de programación C o derivado. En este programa crearemos una variable fuera de la función principal para que tenga el carácter de global. Global significa que se puede acceder desde todo el programa. Las variables son nombres que se guardan en la memoria del Arduino Uno, asignando un dato en concreto y que se puede cambiar a lo largo del programa. Se suelen llamar de manera descriptiva, así que una función llamada interruptor almacena el estado del interruptor, por ejemplo. Para declarar una variable hay que indicar el tipo de dato que va a guardar y después asignarle un identificador. En nuestro programa almacenaremos un integer, le asignaremos un valor inicial de 0 y terminaremos la instrucción con punto y coma. La función setup se ejecuta una vez cuando el Arduino es arrancado por primera vez. Aquí configuraremos las clavijas digitales para que sean de entrada o de salida. Para ello utilizaremos la instrucción pin mode. Las clavijas conectadas a los LED serán de salida y la del interruptor será de entrada. Loop ejecuta la secuencia de setup continuamente. Con loop comprobaremos si hay tensión en las entradas y dónde conectaremos y desconectaremos la salida. Usaremos la instrucción digital red para comprobar el nivel de voltaje de una entrada digital, pero a esta instrucción le debemos indicar qué clavija leer, así que le asignaremos un argumento, el número de la salida digital del Arduino a leer, y en este caso es la 2. Así pues, el loop comprobará el estado del conector 2 y lo almacenará en la variable interruptor. Ahora es cuando empezamos a programar. Creamos un condicional if y le asignaremos instrucciones en caso de que la condición sea baja. La instrucción digital write permite enviar al conector un valor de decisión de 5 voltios o 0 voltios, aceptando como argumentos el número del conector y el valor de dicha clavija como high o low. Si la condición es baja, entonces el LED estará encendido asignándole un valor de 3 y high como argumentos a digital write, y a los otros LED les estaremos asignando entradas bajas. Dentro del condicional, una condición else nos permitiría indicar el caso de que el interruptor esté en alto, es decir, presionado.
La última instrucción de LAI te permite realizar una pausa en cierta cantidad de tiempo, ya que si no, se ejecutaría el bucle tan rápido que los LEDs se encenderían a una frecuencia muy alta y sería como si no parpadearan. De ley acepta un número como argumento y el tiempo en milisegundos que quiere detener la repetición del programa. Cuando verifiques el programa creado, te va a dar un error. Y es que parece tonto. La instrucción pinmode, la segunda parte de la instrucción va con M mayúscula. Así que cambia todas las M mayúsculas y vuelve a verificar el programa. Recuerda que es muy importante que cada vez que cargas un nuevo programa selecciones el puerto de destino, es decir, el puerto al que está conectado la placa Arduino 1 a tu PC, porque si no te va a dar error en la compilación, vamos, en la subida del archivo. Una vez que hayas seleccionado el puerto y hayas subido, como puedes ver, se carga automáticamente, la placa se reinicia y se enciende el diodo LED, el verde. Directamente cada vez que pulses van a alternar entre los dos diodos rojos.